la cruz, oh Jesús murió. Junto a la cruz, oh salud pedí, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria. Tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar. Paz y perdón encontrar podrás. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Si tu corazón herido está y te duele tanto que no sabes qué hacer, y tú crees que eres el único que se ha sentido así, hay uno que herido fue aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió clavado en esa cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú crees que has llegado al fin y te sientes solo sin nadie a quien ir,
sabes que no hay nadie que ha sufrido como tú. Hay uno que herido fue aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió clavado en esa cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió clavado en esa cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Hugo Esteban Frank Uriza y para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios. Para mí es un gozo poder participar en esta campaña virtual que estamos teniendo como iglesia, porque para mí es de gozo, me llena de emoción el transmitir la palabra de Dios porque yo la necesito. Yo lo que voy a hablar lo tengo que vivir. Lo que Dios ya me está mostrando lo tengo que aplicar a mi vida. Y en esta Semana Santa, en donde recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en la cruz por nuestros pecados, Él pagó la deuda que yo merecía pagar. Y pagó por tus pecados y por los míos. Y Dios quiere que meditemos y que hagamos todo en memoria del Hijo de Dios. El Hijo de Dios padeció para que tú y yo tuviéramos vida, vida plena, vida eterna, para que ya no vivamos en temor como antes, para que tengamos confianza y seguridad y fortaleza en que Él ahora ya no es nuestro enemigo. Si creemos en Cristo, Él ya no es nuestro enemigo, ahora es nuestro aliado y nosotros somos sus hijos. Él nos da seguridad y para eso padeció el Hijo de Dios, para que vivamos en el presente con confianza y en un futuro glorioso al lado de Él. Él nos ofrece vida eterna y nos ofrece bendiciones, nos ofrece amor, amor de Él y amor para que nosotros también lo compartamos a otros. Él nos ofrece gozo, gozo verdadero, no momentáneo, gozo pleno. Nos da la paciencia para enfrentar las situaciones difíciles. Nos da la capacidad de ser buenos con otras personas, bondadosos. Nos da la misericordia, la templanza. Nos da la capacidad para tener el dominio propio y control de nuestras vidas. Nos da el poder, como la mansedumbre, para vivir bajo control, poder bajo control. Él nos da la paciencia, Él nos da la fe y nos da la comunión, nos abre ahora la comunión con el Padre. Y en palabras de Isaías dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, porque ese es el propósito de su muerte en la cruz. Un sacrificio de sustitución para que tú y yo no recibiéramos el castigo por el pecado, para que tú y yo no pagáramos el precio de nuestras maldades, de nuestras rebeliones, porque Dios castiga el pecado. El pecado es ofensa contra Dios. El pecado te separa de Dios. Dice que
la paga del pecado es muerte, y la muerte es separación de Dios. Y nosotros ya no la tenemos que enfrentar porque Jesús se ofreció voluntariamente por nuestros pecados. Él cargó con todo tu pecado. Y Él lo cargó y padeció para que tú ya no padezcas. Él padeció para que no padezcas. Él fue humillado para que tú tuvieras una vida digna, diferente, para que andes con el rostro erguido, con el rostro brillante. Él fue humillado para que tú vivas de manera digna. Fue declarado culpable para que vivas sin culpa. Te declara inocente en Jesús si tú crees por fe. Él fue prácticamente desfigurado y masacrado para que tu rostro brille en medio de este mundo de tinieblas, para que brilles en medio de la oscuridad, en este mundo que se tambalea, en este mundo inestable, en este mundo que no trae algo seguro, en este mundo lleno de preocupación, lleno de crisis, lleno de pánico, en este mundo de pecado y que se encarga de transmitir malas noticias y de preocupar y de afanar a los demás y de confundir a todo el mundo. La muerte de Cristo trae esperanza y seguridad al corazón de todo aquel que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sin excepción no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy es el día 2 de nuestra campaña y vamos a meditar. Ayer aprendíamos lo que Jesús pasó la noche que oró por sus discípulos. Estaba orando por ti, por mí, intercediendo para fortalecernos hasta el día de hoy. Y hoy, el día que está vivo, intercede por ti y por mí. Y hoy vamos a meditar en lo que Jesús pasó la noche en que fue arrestado. Y vamos a extraer los principios bíblicos para aplicar a nuestra vida, porque de eso se trata. Yo tengo que vivir lo que aprendo de la palabra de Dios. Si tú estudias la palabra de Dios, si tú eres un estudiante y te agrada lo que la palabra de Dios dice, es para llevarla a la práctica. No es para que se quede el conocimiento guardado ahí en tu cabeza. Es para que lo lleves a la práctica, porque de nada sirve. De nada sirve compartir, de nada sirve predicar, de nada sirve leer y estudiar si yo no lo voy a vivir. De nada sirve decir, ay, qué bonito mensaje. De nada sirve decir, ay, qué bonito lo que dice la palabra de Dios en tal versículo, si mi vida sigue igual, si mi vida no progresa para bien, si mi vida no trae un cambio verdadero. De nada sirve llenarme de conocimiento y aislarme de los demás y vivir como un religioso. De nada sirve eso. Dios quiere que vivamos para Él, que vivamos para su gloria. Y eso solo se logra llevando a la práctica su palabra. Dios quiere que vivamos vidas que transmiten a otros la seguridad y confianza de la salvación. Dios quiere que vivamos vidas fortalecidas en Él y que transmitan esa seguridad y confianza a otros. Dios quiere que tú y yo seamos luz en medio de este mundo de tinieblas y que seamos diferentes y alguien que va en avance y en crecimiento. Pero eso solo se logra creyendo lo que dice la palabra de Dios por fe, apropiándomelo y llevándolo a la práctica, viviéndolo. Vamos a Juan capítulo 18. Acércate a una Biblia si es la primera vez que estás viendo este video y si no estabas preparado, pues tenemos la ventaja a través de estos medios sociales, a través de estas redes de tecnología, de que puedas pausar el video y si no estabas preparado puedes ir por una Biblia, puedes poner pausa al video, ir por una Biblia y regresar, porque por ti mismo puedes experimentar el poder de la palabra de Dios. Nadie te lo tiene que contar. Yo lo único que hago es transmitirte el mensaje de Dios, que Dios ya me ha revelado a mí. Lo único que yo hago es transmitirte el mensaje de Dios, pero es tu responsabilidad experimentar el poder de la palabra de Dios por ti mismo. Tú lo puedes ver, tú lo puedes hacer y puedes hacer que tu corazón cambie. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestro corazón y para que se fortalezca en Dios, pero lo tienes que creer y ver por ti mismo. Porque cada uno va a dar cuentas a Dios y la salvación es personal, la comunión con Dios es personal, cada uno de nosotros. Vamos a Juan 18, escucha lo que dice. Juan 18 del 1 al 4 dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón.
donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Aquí podemos extraer el primer principio de lo que el arresto de Jesús nos enseña. Hay una valentía suprema de Jesús. Hay una actitud de valor que Jesús mostró la noche de su arresto. Es algo increíble la valentía de nuestro Dios. Hay muchas personas que creen que Jesús tenía miedo de ir a la cruz, que no quería enfrentar con valor esa situación difícil, que la noche que Él estaba orando, como lo aprendimos ayer, muchas personas creen que Él estaba orando para no ir a la cruz, pero eso es una mentira. Jesús siempre fue valiente. Jesús nunca dudó. Él dice: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Yo para esto he venido, para dar mi vida en rescate por muchos, para dar su vida. Jesús vino para dar su vida por ti y por mí en rescate. Él no dudó en hacer eso. Él ya lo sabía y fue valiente siempre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te vino a buscar y lo hizo con valentía y te vino a salvar y no dudó en hacer eso. Jesús no fue un cobarde como muchos lo pintan. Jesús no fue alguien que se escondía. Jesús enfrentaba los problemas con valentía, con valor, con firmeza, siempre. Y hermano, amigo que nos ves, Él no quiere que tú seas un cobarde. Él no quiere que huyas de los problemas. Él no quiere que vivas en pánico, que a la primera de cambios tú te desestabilices. Él te quiere transmitir seguridad. Él no quiere que vivas en pánico y en preocupación y en temor. Él no quiere que tu vida vaya de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Él no quiere eso. La gente hoy en día se preocupa demasiado. La gente hoy en día se estresa, se afana. La gente hoy en día vive con miedo. Le temen a la falta de un papelito así como este para comprar víveres. Y cuando no tienen a Nezahualcóyotl o cuando no tienen a Sor Juana o a Morelos, se preocupan y se enojan y empiezan a hacer cosas que no le agradan a Dios. Empiezan a transar, empiezan a robar, empiezan a mentir, empiezan a hacer cosas malas. Todo por conseguir un papel, porque no tienen, porque su seguridad está en eso, está en el dinero, y la gente se preocupa. Y cuando falta ese papelito, la gente empieza a desobedecer a Dios. Le teme, la gente se preocupa y le teme a un organismo que no pueden ver, a un virus pequeño. Le tienen miedo a alguien que no pueden ver, a un virus tan pequeñito. Son tremendos grandulones y le tienen miedo a un virus pequeñito. Tampoco digo que hay que ser valentones y diga: sí, ¿dónde está el coronavirus? Yo voy a pelear contra él. No, pero hay gente que le tiene miedo a un virus que no pueden ver y al Dios que es real y que tampoco pueden ver, pero que está presente porque Dios habla y se manifiesta en su creación, se manifiesta en la persona de Jesucristo y se manifiesta en su palabra, pero no le tienen miedo a Dios. Y la gente empieza a preocuparse, a afanarse y a transmitir todas esas cosas que no le agradan a Dios. Hermano, Jesús nos enseña a ser hombres y mujeres valientes. Él quiere que tú seas valiente. A Él no se lo llevaron con caricias como tú puedes experimentar con tu esposa ahorita en casa. A Él se lo llevaron como el peor criminal de toda la historia, siendo inocente, pero no se atemorizó. Mira, dice Judas, pues mira el pasaje. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, así como un criminal. Y cuando dice compañía de soldados, está hablando de muchas personas, cientos de personas que fueron a arrestar a Jesús. Pero Jesús, mira el versículo 4, dice: Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, porque Dios sabe todo, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Jesús no se atemorizó.
Jesús no dudó, Él enfrentó el momento más difícil de su vida con valentía. ¿Y tú, eres valiente? ¿Eres una persona que enfrenta los problemas con valor? ¿O te atemorizas a la primera de cambios? ¿Le tienes miedo a no tener trabajo? ¿Le tienes miedo a la inestabilidad económica del país? ¿Le tienes miedo a un virus? ¿Le tienes miedo a la falta de recursos, a la situación, a la economía? Dios no te va a dejar, hermano, amigo. Dios no te va a dejar si tú le buscas, pero tienes que enfrentar tu problema con valentía y esforzarte para agradar a Dios. Esa es la valentía que Dios nos enseña. ¿Le tienes miedo al COVID, al SARS? ¿Le tienes miedo al COVID-19, al coronavirus? Aún si te enfermas, si Dios permite que te enfermes, Dios no te va a dejar, te lo aseguro. Pero tienes que ser valiente y confiar como Jesús lo hizo. Hermano, cada situación de nuestra vida debe ser enfrentada con valor, con firmeza, con agallas. No es la valentía que el mundo cree de ponerme al tú por tú con las personas, de ser envalentonado como un macho, como comúnmente vemos en las películas. No es ese tipo de valentía. La valentía que Jesús nos enseña es la valentía de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo correcto, aún en medio de situaciones difíciles, aún cuando todo gire en nuestra contra, aún cuando la gente se burle, aún cuando haya gente que dude, aún cuando haya gente que te transmita su inestabilidad y que te quiera transmitir su filosofía y su forma de vivir. La valentía de Jesús nos enseña que podemos vivir agradando a Dios, aún en medio de los problemas y aún en medio de situaciones difíciles. Jesús fue inocente y tú y yo podemos vivir con valor. Ese es nuestro primer punto. Pero otra cosa que podemos ver del arresto de Jesús están los versos del 4 al 6. Pon mucha atención, que no se te vaya nada, que no se te escape lo que la palabra de Dios quiere transmitirte en esta tarde. Pero Jesús, verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Tenemos una autoridad suprema en Jesús. Nuestro segundo punto es una autoridad suprema en Jesús. El Dios que hizo el cielo, los peces del mar, la luna que podemos ver en estos días, que por cierto está preciosa la luna que puedes ver en redes sociales. Hay gente que está subiendo la luna y es la luna que Dios creó y que Dios controla. Que con su voz, ese Dios que con su voz calma las tempestades más difíciles, que te trae sosiego en momentos de dificultad, que con su voz sanaba a los enfermos y los sigue sanando, y tiene la autoridad en tu vida y en mi vida para hacer lo que sea. Jesús tiene la autoridad para hacer lo que sea en tu vida y en mi vida, y tiene el poder y la soberanía, y nadie hay que le pueda decir qué haces. Dios puede hacer lo que sea en tu vida y en mi vida. Sin embargo, en vez de condenación, Él decide ofrecerte perdón de pecados. Él decide darte vida y vida en abundancia, vida plena. Él no te ofrece condenación, aun cuando tiene el poder, aun cuando tiene la autoridad suprema. Él te ofrece vida y salvación. Él decide fortalecerte en medio de los problemas. Él decide animarte. Pero muchas veces, déjame decirte, que la gente lo busca para cuestionar su autoridad. Así como aquellos que cuestionaban: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús, el Nazareno? Ese mismo Dios, la gente cuestiona su autoridad, se quejan: ¿por qué a mí? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué a otros les va bien y a mí no? ¿Por qué me tengo que sujetar a las autoridades? La gente hoy en día rechaza la autoridad de Cristo en su vida. Prefieren vivir a su manera que rendirle cuentas a Dios. Pero un día ese Jesús que dejó a un lado su autoridad para salvarnos, la dejó, volverá con todo su poder y toda rodilla se va a doblar ante Él. Y nadie más volverá a cuestionar su autoridad. Hermano, no rechaces la autoridad de Cristo en tu vida. Cuando no agradecemos por las cosas que tenemos,
Y el cuidado que Dios tiene para con nosotros estamos rechazando. Estamos rechazando esa autoridad. Cuando yo no soy agradecido con lo que Dios me da, rechazo esa autoridad. Alguien que se somete a la autoridad de Cristo no cuestiona sobre la situación del país, no vive en crítica, no está preocupado por el porvenir porque sabe que Dios es fiel y está al control de todo. Así como Dios está al control de cada estrella grande, inmensa, fue lejos en el espacio, también está al control de cada molécula pequeña y también de los virus y bacterias. Dios lo controla todo y también está al control de tu vida y de mi vida. El que cuestiona la autoridad de Dios es porque vive en queja. El que cuestiona la autoridad de Dios vive en queja, vive estresado, vive en indiferencia, se preocupa, se enoja, habla de otros, cuestiona su situación. Es una persona malagradecida y que transmite duda y incertidumbre y que no está segura. La persona se enoja, vive en estrés. Pero alguien que reconoce la autoridad que tiene Cristo, la autoridad que tiene Dios, porque Cristo es Dios, es una persona fuerte, que no tiene miedo del porvenir. A él no le preocupa. Se prepara, sí, se prepara para lo que venga porque es una persona sabia. Pero de su boca, en vez de queja, procede ánimo. En vez de estrés y preocupación, transmite paz. En vez de estarse lamentando y enojándose, transmite la felicidad y el gozo de Dios verdadero. Y no derriba a otros con sus palabras. Construye, porque sabe que su Dios está al control de todo. Tiene autoridad en su vida. Y sabe que Dios está al control de lo que pasa dentro y fuera de él. Dios conoce lo que está en tu corazón. Hermano, amigo, Dios conoce todo. Dios sabe todo. Dios no se le escapa nada. Dios conoce lo que está dentro y lo que está fuera también. Dios conoce la situación del país. Dios conoce lo que está sucediendo en el ambiente. Pero tienes que someterte a la autoridad de Dios, buscarla, ser una persona agradecida. Y eso se logra buscando a Dios. Busca a Dios. Yo te animo a que busques a Dios y te sometas a su autoridad. No la cuestiones. No cuestiones lo que dice la Biblia. Mejor aplícate en creer. Porque un día Dios te va a revelar que es verdad lo que Él dice. Y así que lo tienes que aprender a la mala o lo puedes aprender por las buenas, creyendo lo que Dios te está diciendo. Ahora vamos al verso 7. Vamos a nuestro tercer punto. Vamos al verso 7 y leemos del 7 al 9. Que nada te distraiga. Bloquea los WhatsApp. Ahorita puedes ver la transmisión en vivo y te van a llegar actualizaciones, te van a llegar WhatsApp, pero bloquéalas. Pon atención a lo que la palabra de Dios dice. Ve tu Biblia, aférrate a ella y cree. El 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Podemos ver aquí, podemos aprender de Jesús un amor supremo. No vemos a Jesús diciendo: si me voy yo, nos vamos todos. No vemos a Jesús preocupando a sus discípulos, sino transmitiéndoles confianza. Jesús está protegiendo en estos momentos a los suyos. Y todo lo que hizo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer, desde que nació en un pesebre y dejarse entregar, fue motivado por su amor para ti y para mí. Un amor sacrificial, un amor que se entrega. No es un amor emocional que hoy sí te quiere y mañana ya no. Es un amor sacrificial, un amor que se entrega totalmente, sin esperar recibir nada a cambio, se entrega. Un amor supremo. Y muchas veces nosotros no respondemos a ese amor, como leemos en Malaquías 1:2, y cuestionamos y decimos: Señor, ¿en qué nos has amado? ¿Por qué tú no nos amas? Ve la situación del país, ve, mi novio me dejó, ve, soy una madre soltera que tengo que trabajar y la situación en el país está difícil. Tú no me amas, Dios. Tú amas a otros, tú ves por otras personas, tú ves por los ricos o al contrario, tú ves por los pobres y te preocupas.
No es posible que siendo a Dios, que siendo el Dios de misericordia, tú no atiendas a mis necesidades. Dios, tú no me amas. Hay gente que dice eso. Dios, tú no me amas. Hermano y amigo que nos acompañas en esta transmisión, Dios te ama de una manera especial y única y muestra su amor todos los días. Su amor no ha dejado de fluir en tu vida y en mi vida. Su amor sigue fluyendo y su amor se sigue manifestando. Pero la preocupación, el afán, este mundo, la vanidad, el pecado, mi propio pecado, hace que yo no pueda ver el amor de Dios y me ciega, hace que yo no me dé cuenta de ese amor. Pero el amor de Dios está alrededor de nosotros, está tan cerca, está aquí a tu lado, y cuando te levantas el amor de Dios está ahí, en el sol que sale, en la silla donde estás sentado. Ahí está el amor de Dios, en el alimento que hoy comiste, en la ropa que tienes puesta, en el aire que respiras, en el aire que inhalas y exhalas. Dios está manifestando su amor y lo sigue manifestando. Ve a tu alrededor todas las bendiciones que tienes. El celular en donde estás viendo, el equipo donde estás viendo, es porque Dios permite que lo tengas. Y Dios derrama su amor. Y la cosa especialmente donde ha derramado su amor es en la persona de Jesús. Porque aún siendo malos, aún siendo personas que no les importa mucho lo que Dios quiere, Cristo se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte cruel, por ti y por mí. Aun cuando nuestro comportamiento es similar a los discípulos que lo dejaron solo. Los discípulos en esos momentos huyeron, los discípulos se fueron, pero Dios está presente y se sacrificó, y su sacrificio habla del amor que nos tiene, del amor que te tiene. Así que yo te ruego por favor, responde al amor de Dios. Dile que sí lo amas, dile que sí lo quieres honrar, dile que sí te preocupa lo que Él dice, dile que quieres dejar esos pensamientos que no le agradan, esos pensamientos que le ofenden. Dile que quieres ser valiente, dile que ya no quieres fallar, dile que ya quieres ser una persona mejor cada día, y Dios te va a escuchar. Pero le tienes que decir que sí. Le tienes que decir a Dios que lo amas con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tienes que decirle que sí al Señor. Yo te animo a que le digas que sí. Dile sí a Dios. Yo te amo, Señor. Te amo con todo el corazón. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser mejor de lo que fui ayer. Y Dios te va a escuchar. Y escucha, como dijera ese precioso Salmo 40, el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Dios desde su trono se inclina. Aquí vemos a Jesús arrestado y vemos a Dios inclinándose. Puedes buscar el Salmo 40. Dice: pacientemente esperé a Jehová cuando mi situación está difícil. Yo lo espero con paciencia. Y se inclinó a mí. Jesús extiende su mano, se bajó de su trono, se inclinó a mí. Yo no me tengo que mover siquiera. Dios viene por mí. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, mi aflicción, mi turbación, mi queja. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios se encarga de darnos la seguridad y darnos estabilidad. Nos saca del pecado, del lodo cenagoso, del lodo movedizo, del lodo que te hunde más y más y más. Y Dios nos saca de ahí. Luego puso mis pies sobre peña, sobre un lugar firme, sobre un lugar donde yo puedo caminar bien, un lugar estable. Nos da estabilidad. Y luego enderezó mis pasos. Nos da una nueva forma de vivir, una forma de caminar. Ese es el proceso de alguien que es salvo. Nos da una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar. Y en vez de queja, puso luego en mi boca, así dice el versículo,
Puso luego en mi boca cántico nuevo, en vez de queja, en vez de preocupación, en vez de transmitir blasfemias, en vez de transmitir groserías, en vez de transmitir cosas que no le agradan a Dios. Ahora puso en mi boca cántico nuevo, una nueva forma de hablar, una nueva forma de comportarme. Alabanza a nuestro Dios. Y luego viene algo precioso. Verán esto muchos, porque la gente se da cuenta de alguien que es diferente. Dirán que Dios no es real, pero la gente no puede negar el cambio de una persona y que esa persona es diferente y que busca honrar a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es el propósito de que nosotros seamos salvos. Ese es el propósito del arresto de Jesús, que nosotros mostremos ese amor. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así Dios quiere que nosotros nos comportemos, que transmitamos la confianza y su amor a través de nuestra vida, de nuestra forma de vivir. Y cuando la gente ve nuestra forma de vivir, entonces puede decir, sí es posible. Si es posible vivir en amor, si es posible amar a Dios y obedecerle, si es posible ser una persona valiente y confiada y fortalecida en Él. Por último, leemos los versículos 10 y 11. Es nuestro último punto, ya estamos finalizando. Entonces, Simón Pedro, es Juan 18, versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hay una obediencia suprema en Cristo. Último punto, obediencia suprema en Cristo. Él podía librarse fácilmente de ser arrestado, pero Jesús prefirió obedecer la voluntad del Padre. Jesús, el Dios Todopoderoso, nos enseña obediencia. Nos enseña a obedecer. El Dios que está al control de todo y que no hay nadie que le diga qué haces, que pueda hacer lo que sea en tu vida y en mi vida, nos enseña obediencia. Y todavía algunos seres humanos tenemos el descaro de decir, sí está bonito todo lo que dice Dios, sí está bonito todo lo que dice la Biblia, pero eso yo no lo hago. Serle fiel a mi esposa, que lo hagan otros, que lo hagan los débiles, eso es para débiles. Ser honesto, no mentir, no engañar, ser un amigo fiel, estar ahí en los momentos difíciles, cuando todo se pone oscuro, yo me voy. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Mi felicidad está por encima de los demás. Someterse a las autoridades y no salir de casa. Mírenme, a mí no me pasa nada. Hago carnes asadas con mis amigos e invito a todos. Yo hago caso de lo que yo quiero, de los puntos que la Biblia dice, de lo que me conviene. Pero en la Biblia hay cosas que no me gustan. Hay mucha gente que dice, en la Biblia hay cosas que no me gustan y que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Tristemente hay personas así, que quieren las bendiciones de Dios, sí, quieren ser prosperados, quieren ser exitosos, quieren ser hombres de bien, pero no están dispuestos a obedecer a ese Dios que nos da esas bendiciones. Y Jesús nos dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo hago? Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, creo en ese Dios poderoso, pero no hacen lo que Dios quiere. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Si me amas verdaderamente, entonces tienes que obedecerme y obedecer lo que yo digo. Amigo que ves, hermano, los mandamientos están aquí en su palabra, están en la palabra que tienes en tus manos o que estás escuchando. Los mandamientos están en la Biblia. Ahí los podemos ver y no son difíciles de entender, pero se necesita un compromiso real con Dios para creerlos por fe, para creer verdaderamente lo que Dios está diciendo, para apropiármelos y para vivirlos. Yo te animo, lee tu Biblia y vívela. Aprópiate de las promesas de Dios. Aprópiate de eso que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aprópiate de eso y llévalo a la práctica. El Hijo de Dios nos muestra que la obediencia no solo es posible,
sino además es necesaria para agradar a Dios. Y déjame decirte que si tú quieres agradar a Dios, vas a caer muchas veces, pero aquel que quiere agradar a Dios se vuelve a levantar y pelea por lograr aquello que no podía y se esfuerza. Y si antes batallaba con algo, después de cierto tiempo ya no lo hace, porque es diferente y el cambio es progresivo. Hermano, no le creas la mentira a Satanás, que dice que es imposible vivir en obediencia a Dios, porque déjame decirte, y Dios te lo dice, que sí es posible. Es posible tener una vida victoriosa cada día, es posible obedecer a Dios aunque todo esté en nuestra contra, aunque se burlen, aunque la gente diga que no se puede, sí es posible vencer el pecado. Pero es una decisión que tú y yo tenemos que tomar todos los días. Todos los días tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios. Eso nos enseña Cristo. Esa es la actitud del Dios hecho carne, momentos antes de ir a morir por nosotros. Y quiero concluir con esta estrofa de un himno titulado Mi vida di por ti. Es una estrofa de un himno antiguo, pero quiero parafrasearlo y dice así: desde mi hogar en los cielos te traigo el precioso regalo del Padre, Dios de amor, la plena salvación. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Y luego repite con más énfasis: si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Hay algo que te impide obedecer a Dios? ¿Hay algo que te impide confiar en Él? ¿Hay algo que te impide fortalecerte en el Señor? ¿Hay algo que te impide amarlo y someterse a su autoridad? ¿Hay algo que te impide esforzarte por confiar en Él? Déjalo, deja eso que te impide obedecer a Dios. Deja el pecado, olvídate de él, olvídate del pasado y de tus fracasos y pon la mirada en aquel que escogió ser preso para que tú y yo fuéramos libres. Pon la mirada en aquel que escogió los clavos para que tú vivas una vida abundante y plena. Pon tu confianza en Jesús, pon tu confianza en Cristo, pon tu confianza en Dios. Dile que sí al Señor, dile que sí lo amas y que quieres obedecerlo. Jesús fue arrestado por ti y por mí para que tú y yo fuéramos libres. Jesús nos ofrece de sus bendiciones. Jesús nos ofrece vida y vida en abundancia. Pero tienes tú que creerlo. Tienes tú que dejar aquello que no le agrada a Dios. Arrepiéntete, búscalo verdaderamente, dile que sí y Él te va a perdonar. Jesús dio la vida por ti, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, todavía pecamos, todavía fallamos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí, murió por nosotros. Y entonces puedes decir: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ofrece vida, pero tienes que estar dispuesto a vivir para Él. Sé libre de la culpa, fortalécete en Dios, sé libre de la desconfianza, sé libre de la autosuficiencia y sométete a su autoridad. Sé libre del pecado, sé libre de la falta de amor y experimenta el amor de Dios. Y por último, sé libre de vivir en desobediencia. Tú puedes vivir obedientemente a Dios y puedes honrarle con tu vida. Puedes caminar de manera diferente y puedes tener un pensamiento que no se compara a ningún otro. El pensamiento de que Jesús es tu amigo fiel, que se entregó y fue arrestado para que tú y yo fuéramos libres. Dios te bendiga. Mi nombre es Hugo Esteban Franco Uriza. Te amo en el Señor.